esposo y esposa. Efesios 5, del 28 al 33, en la versión Biblia ampliada. Y con esto terminamos el capítulo 5. Entonces, iniciemos. Versículo 28 dice, aún así, los esposos deben y están moralmente obligados a amar a sus propias esposas, como sus propios cuerpos. Y entre paréntesis dice, siendo en cierto sentido. El que ama a su propia esposa se ama a sí mismo. Entonces, veníamos hablando de que el ejemplo de esa relación entre esposo y esposa es la actitud que tuvo Jesús hacia la iglesia, ¿no? Es el patrón de amor que debe haber entre el esposo hacia su esposa, porque así como Jesús también amó a la iglesia, así el hombre, el esposo debe amar a su esposa. Es un amor que se da primero y se entregó el Señor Jesús a sí mismo por ella. Entonces, ese es el modelo a seguir, ¿no? Cómo amar el esposo a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto implicó una entrega total, un amor sacrificial. Eso lo hizo por la iglesia, él no lo hizo por sí mismo. Entonces, el que ama a su esposa se ama, lo hace primero por una entrega, por ese amor que le tiene hacia ella. Y el que ama a su propia esposa se ama a sí mismo. ¿Cómo así? Sí. Esposos, si ustedes aman y cuidan a sus esposas, se están beneficiando a sí mismos. Se ama a sí mismo. Por ponerlo como en términos negativos, cuando un esposo descuida a su esposa, se está descuidando a sí mismo. Y ese descuido trae consecuencias negativas a su matrimonio, porque va a afectar, porque la estás descuidando, le hace daño, se hace daño a esa unidad y va a lastimar y a herir esa unidad. Entonces, ese es el llamado que nos hace hoy el Señor a los esposos. Ame a su propia esposa y si la ama, usted se está amando a sí mismo. Usted ama a su mujer como parte de usted mismo. Ustedes son uno solo. Y ahorita lo vamos a ver. Si no ama a su esposa, no se ama a sí mismo. Sería también decirlo así. Usted se ama a sí mismo, ama a su esposa. El 29, porque nadie jamás odió a su cuerpo. Nadie va a odiar a su cuerpo, sino que en cambio, dice, lo nutre, lo protege y lo aprecia, tal como Cristo lo hace con la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? La nutrió, la alimentó, le dio de su palabra, nos protege y nos aprecia como algo, un valor muy preciado, tanto que dio su vida por nosotros, porque somos parte de su cuerpo, somos parte de él y Cristo a nosotros. Hizo todo eso por su iglesia, por cada uno de nosotros. Y así es como el esposo debe amar a su esposa y debe cuidarla, debe nutrirla, la protege y lo aprecia. Vamos a ver estos tres términos. Así dice, ¿qué es nutrir? Es añadir abundante suministro. Uf, abundante suministro, esposo, usted da abundante suministro, provisión abundante, tanto material como emocional, como afectivo, como espiritual. No solamente que es que yo le doy para la casa y ya tenga la plata y estuvo, no, no. Usted abundante provisión en todo sentido, material, emocional, afectivo y espiritual. En todo eso la nutre. Eso hizo el Señor, nos nutrió con su palabra, con su amor, con su gracia. Eso es, esposo, lo que es. En ese significado usted tiene que amar a su esposa de esa manera. Dice, lo protege, usted también protege y alimenta su cuerpo también. Cualquiera lo nutre, le da alimento para que se esté bien con sus nutrientes, come bien, ¿cierto? Para cuidar, y lo protege. Se baña, lo cuida, se abriga para protegerlo, bien sea del frío, él se hidrata cuando hace mucho calor, se pone algo para el sol, se protege con bloqueador. Eso hace usted con su cuerpo, ¿cierto? Y cada uno. Así mismo como usted aprecia su cuerpo, protéjalo,
Algunos dicen, ah, no, yo no cuido tanto mi cuerpo, pero sí es una obligación, es un deber, porque el cuerpo nos lo dio Dios, debemos cuidarlo. No rendirle culto, tampoco pasar al otro extremo de, ay, embellecerlo y solamente dedicarse a rendirle culto al cuerpo, porque eso ya sería idolatría y tampoco. En el buen sentido, protegerlo, como lo hace el Señor Jesús. Usted siempre quiere saber cómo amó, Señor, cómo puede amar a su esposa, mire la relación del Señor Jesús con la iglesia, y ahí lo va a encontrar. Entonces aquí se lo nutre, lo protege, lo custodia, lo mantiene, lo preserva, lo guarda, y ese guarda también es espiritual, lo vigila, esa vida espiritual de su esposa. Esa es su responsabilidad, está pendiente, cuidándola, protegiéndola. Eso lo hace también el Señor Jesús con nosotros. Y lo aprecia, lo valora. Usted valora su cuerpo, ¿cierto? Lo estima, lo ama, lo considera y lo respeta. Eso es lo que usted tiene que hacer también, esposo. Valorar a su esposa, estimarla, amarla, considerarla, respetarla. Uy, qué bonito, ¿cierto? Muy claro habla el Señor. Entonces, eso es lo que la invitación del Señor que dice, ama a su esposa, se ama a sí mismo, entonces la nutre, la protege, la aprecia, tal como Cristo hizo con la iglesia y lo hace, porque somos parte de un cuerpo, de la iglesia. Si hablamos de la iglesia, pero si hablamos de la unidad del matrimonio, somos parte, el esposo y la esposa son una unidad, son uno. Entonces se cuidan. El esposo tiene esa responsabilidad. Por esa razón, entonces, entendiendo lo anterior, y como estamos llenos, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, cuando estamos llenos, nos sujetamos, amamos y seguimos el ejemplo del Señor Jesús, esposos con las esposas y las esposas con los esposos. Entonces, así le está hablando aquí al hombre, ojo, esposo. Por eso, por esta razón, usted entendiendo lo que usted hace con su esposa y usted ama a su propia esposa, tiene que hacer lo siguiente. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, dice aquí, y se dedicará fielmente a su esposa. Y los dos se convierten en una carne. Esto está en Génesis 2:24. Allí lo dice, Génesis 2:24. Por esta razón, esposos, usted, si es esposo, está casado, usted debe dejar a su padre y a su madre. Dejarla es en el sentido de irse ya a conformar su hogar. Ya no está bajo la cobertura de su papá y su mamá, sino usted ahora es el sacerdote de su hogar, la cabeza de su esposa, y usted tiene que ya asumir ese papel y se une y se dedicará fielmente a quien, a su esposa, se unirá a su esposa. Y los dos, esposo y esposa, se convierten en una carne, en una sola, en una unidad. Eso es lo que debe hacer un hombre que ama a su esposa y que se ama a sí mismo. Y escuchen aquí, iglesia, todo lo que hay acá en este versículo, en el sentido del Cristo con la iglesia y lo que es la vida cristiana. Aquí está. Me pareció, cuando lo aprendí, maravilloso, es poderoso, porque la vida cristiana es eso también. Usted deja, usted se une y usted es. O sea, dejar, unirse y ser. ¿Cómo así? Claro, usted deja esa manera de vivir, esa antigua manera de vivir. Usted se une a Cristo cuando lo recibe a Él, se une a Él y son uno solo. Y viene a ser hijo, viene a formar parte de una familia, de un cuerpo. Qué maravilloso. Entonces, nunca se nos olvide tanto. Aquí esto está haciendo un paralelo entre el esposo con la esposa, cómo debe ser como hombre casado, y también usted como parte de la iglesia, que cómo somos nosotros, usted como hijo, como, sí, hijo de Dios, deja su vieja manera pasada de vivir, se une a Cristo, de su luz, de su espíritu, para vivir como Él desea. Qué lindo, ¿cierto? Eso, esposo, dejará a su padre y a su madre y se unirá fielmente a su esposa y se convierten en dos, en una carne.
Si usted no lo ha hecho, que sea su premisa siempre, esto ahora en adelante, esposos, hacerlo. Aquí hay un desafío grande y eso es un mandato del Señor. No sé si usted quiere, ¿no? Usted dice, dejará, se unirá y se convertirán. O sea, eso es algo que es un mandato que el Señor dejó escrito y así debe cumplirse. Dice, en ese ministerio, dos convirtiéndose en uno, o sea, aquí está, es grande, o sea, cuando se une, y estoy hablando acá, dice Pablo, con referencia a la relación de Cristo y la iglesia. Él utiliza el matrimonio también para explicar cómo es la relación de Cristo y la iglesia, porque recuerden que todo Efesios es sobre la iglesia, pero Pablo también, lleno del Espíritu Santo, deja cosas muy claras de cómo debe funcionar un matrimonio cristiano y lo utiliza y utiliza la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, esposo, ¿por qué debe amar usted a su esposa? Así como hay razones porque la esposa se sujete a su esposo, también le dio razones al esposo para que ame a su esposa. Porque debe amar a su esposa con el tipo de amor que Cristo ama a la iglesia, porque ese es el amor que es, el amor ágape. Porque esa relación de esposo y esposa es semejante a la relación entre Jesús y su iglesia. Ahí estamos diciendo, la palabra lo dice. Y porque son una sola carne, de la misma manera que Jesús es uno solo con la iglesia. Qué bonito es este ejemplo, ¿cierto? Y el 33, aquí para cerrar este capítulo y cerrar esto que nos está diciendo a los esposos y esposas, especialmente esposos. Sin embargo, dice, cada hombre entre ustedes, o sea, hombres casados, sin excepción, debe amar a su esposa como a su propio yo. Vuelve y lo repite acá, nuevamente dice, hace énfasis, amar a su esposa como su propio yo, como él. Dice aquí cómo, con un comportamiento digno de respeto y estima. Digno de respeto. Usted tiene un comportamiento digno de respeto y estima con su esposa, siempre buscando lo mejor para ella con una actitud de bondad amorosa. Uf, buscando lo mejor para ella con una actitud de bondad amorosa, porque eso es lo que el Señor Jesús hace con su iglesia y dio su vida, dio todo, la amó, la respeta, tiene una actitud de bondad amorosa y así esposo, eso debe ser su comportamiento con cada esposa. Es lo que hoy Dios nos está diciendo. Y también dice aquí, por último, a la esposa y esposa. Debe asegurarse de que usted respete y se deleite en su esposo. Usted respeta a su esposo y se deleita en su esposo. Usted disfruta de su esposo. Usted únicamente ve a su esposo, se goza en él, se deleita como esposos, el uno con el otro. Se deleitan, se disfrutan. Solo ustedes dos. Dice que note y lo prefiera y lo trate con amorosa preocupación. Que usted lo note, o sea, que usted lo vea, no lo ignore, no lo desprecie, sino que y lo note y lo prefiera. Eso es algo clarísimo ahí que está. Lo prefiera y lo trate con amorosa preocupación. Usted se preocupa por él, está pendiente, atesorándolo en el sentido del amor, no rindiéndole culto, ¿no? No, aquí no es atesorándolo en su corazón como, como que es su Señor, no, no, sin pasar a eso. El Señor de nuestras vidas siempre es el Dios, el que ocupa nuestro primer lugar y después viene nuestra pareja, nuestro cónyuge, atesorándolo, o sea, como algo precioso que ya es parte de usted, es una sola carne, es parte de usted y usted lo tiene que atesorar, honrándolo y haciéndolo querido. ¡Oh, qué grande, ¿cierto? Mire cómo cierra Dios hablándole al esposito y a la esposita. Esposo, tenga un comportamiento digno de respeto y estima, buscando siempre lo mejor para ella con una actitud de bondad amorosa. Esposo, ame a su esposa de esta forma. Esposa, que respete a su esposo, deleites en su esposo, nótelo, prefiéralo, estímelo, trátelo con amor, con una amorosa preocupación, atesóralo, honrelo y ámelo, así que él se sienta querido, que se sienta que es el esposo preferido que llegó a la casa y usted lo atendió,
y le brinda que mire, si llegó de trabajar, le atiende, le sirve la comida, mire esposo, ¿cómo te fue? Lo honra, lo hace sentir bien, importante, querido, y no, ah, sí, hola, ¿cómo está? Ah, vaya, sírvase allá, siéntese, va, vaya. No, no, no. Y lo mismo usted, esposo, compórtese con dignidad y también, ah, es que llegué cansada, es que no me moleste ahorita, no, si supiera el día que yo tuve, no, ella es su esposa, es parte de usted, ámela, diga, sí, esposa, ¿cómo te fue? También siéntese en los dos a hablar, dedíquense tiempo los dos, porque también, tanto ella merece respeto como él merece respeto, y los trabajos que cada uno hacen son importantes. Si ella está en el hogar, es un trabajo valiosísimo, porque está cuidando del hogar, de los hijos, es importante, igual de importante que el esposo hace allá en su trabajo, son iguales importantes. Y si los dos también trabajan, porque hoy en día la situación así lo amerita, bueno, también se sientan y se hablan y descansan y se respetan y se hablan, se honran. Qué hermoso Dios hablando clarísimamente. Ese es el amor que Cristo dio por la iglesia. Así es como los esposos deben amarse. De esa manera, con una entrega, con un respeto, cuidándose el uno al otro. Y el esposo cuida, la purifica, la santifica, la limpia con la palabra, está pendiente de que su hogar se alimente, se mantenga alimentándose de la palabra de Dios, su esposa, sus hijos. Eso es como Cristo amó a su iglesia y eso es lo que el Señor hoy nos quiere dejar. Yo les bendigo grandemente y doy gracias a Dios por esta enseñanza. Y espero que esto sea un reto y un desafío para los esposos, tanto esposas como esposas, hacer esto. Si han dejado ya que esto ya se vuelva costumbre, no, aviven ese amor, ámense, respétense y sigan este ejemplo de Cristo como amó a su esposa. Y los que no son casados y los que no son casadas, entiendan que esa es la relación que deben tener cuando busquen ser esposos y esposas. Y cásense con un no idóneo, porque los que no son idóneos, los que no son creyentes, los que no son con el mismo yugo, no van a entender esto, no lo van a entender y va a ser un hogar, un matrimonio que no fluye, porque no están hablando lo mismo, porque no están, creen en lo mismo, porque no están llenos del Espíritu Santo los dos. Y es un desgaste. Y si ya estamos en esa relación que el uno es creyente y el otro no, pues el que es creyente debe dar ejemplo de cómo actúa, de cómo se comporta, para que él traiga al otro y diga, uy, sí, yo quiero eso mismo, quiero sentir y ver eso mismo, te quiero tener eso y amar a mi esposo o amar a mi esposo como ella lo hace. Quiero aprender. Entonces, debemos ser ese testimonio y ese ejemplo para que